Jesús anuncia el fin, o el anuncio del fin es el título de nuestro sermón. Vamos a ir ahí en el capítulo 13 entonces de Marcos. Seguimos en el libro de Marcos. Mi intención es terminar este año el libro de Marcos. Eso no significa que de por medio de repente podamos tocar otros temas. Por ahí si ustedes como iglesia también quieren sugerir algún tema que ustedes ven que de repente se debería tocar entre medio, ustedes pueden tirarme el tema. ¿Sí? Ustedes están en libertad de hacer eso para sugerencias. El libro de Marcos, capítulo 13, entonces, después de meses ya de estar en el capítulo 12, Marcos, en el libro de Marcos, el domingo pasado terminamos con Jesús atacando y condenando la hipocresía religiosa de los escribas y fariseos. ¿Y se acuerdan? Él terminó exaltando la verdadera devoción en el ejemplo de una ofrenda, la ofrenda de una viuda pobre. En el trasfondo de lo que vamos a ver ahora está la limpieza del templo que él hizo el lunes santo. ¿Se acuerdan? Domingo de Ramos, él entra en Jerusalén y hace una limpieza, echa a todos los vendedores ambulantes que estaban ahí. Después, el lunes, él maldice una higuera. Y la higuera, ustedes saben, mis hermanos, que simboliza la nación de Israel. La higuera. Era algo simbólico. También está la maldición de la higuera. Después están las varias confrontaciones que él tuvo con los diferentes grupos religiosos que querían enredarlo con sus propias palabras para acelerar su ejecución. En el pasaje que vamos a ver hoy, Jesús profetiza el fin del sistema judío. ¿Cuánto de lo que hemos leído este capítulo, cuando leemos, nosotros automáticamente lo relacionamos con el fin del mundo en general? Yo cometí ese error varias veces. Yo leo ese capítulo y yo relaciono eso con el fin del mundo en general. Sin embargo, no está hablando del fin del mundo en general, sino del fin del sistema religioso judío. Y por eso es tan importante, mis hermanos, estudiar la Escritura en su contexto. ¿Qué realmente pasó en esa época? ¿Qué quiso decir con lo que dijo? Este sistema religioso judío giraba en torno al templo de Jerusalén. Y además dice que este templo va a acabar destruido en el curso de esta generación. Él dice esta generación, no nuestra generación. Ustedes saben, o sabían ustedes que una generación dura 40 años. Eso vamos a ver enseguida. Una generación dura 40 años. Entonces Jesús dice, esto va a pasar en esta generación, en la generación donde ellos estaban. Este capítulo se presta mucho a muchas malas interpretaciones equivocadas, fuera de su contexto, especialmente de los dispensacionalistas. Muchas veces aplicando una profecía que ya se cumplió a un evento actual. Cualquier cosa que ocurra en el mundo, ellos dicen, pues la Biblia dice luego. Y aplican un versículo fuera de contexto a una situación actual. Y eso no está bien. Y vamos a ver cómo el capítulo es muy sencillo en lo que dice. No lo vamos a complicar. En lo que dice el texto, no lo que yo creo que dice, o muchas veces muchos hacen decir al texto lo que el texto no dice. Jesús deja claro desde el principio a qué se refiere y en qué tiempo va a ocurrir. ¿A qué se refiere y en qué tiempo va a ocurrir? Vamos a leer entonces el versículo 1 al 13, del capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, yo creo que fue Pedro: Maestro, mira qué piedras y qué edificios.
Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, por eso yo sospecho que fue Pedro el que preguntó, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Dos preguntas. Ven la estructura ahí bien facilito. Pregunta y Jesús responde. Jesús respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ayer no había una noticia que decía que un nigeriano se autoproclamó Mesías o Jesús, pero después tuvo que correr a la policía cuando le quisieron crucificar. O sea, él quería ser esa parte buena de Jesús, no la parte donde le crucifican. Versículo 6. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que así sea, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Dice Jesús: cuando ustedes escuchen eso, oñe pone una moina. No se preocupen. Versículo 9. Mirad por vosotros, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hasta ahí, versículo 13. Después del ejemplo que Jesús dio sobre la viuda, procede a describir cómo va a ser el fin del sistema religioso centrado en el templo, y que eso, como dije, va a pasar en esa generación. Los discípulos lo iban a ver en la generación donde ellos estaban. Eso podemos mirar ahí en el versículo 30. La pregunta que le hacen los discípulos es una pregunta que se está refiriendo a ese templo, no de un escenario de miles de años como nuestra era. Los discípulos, al escucharles a Jesús o escucharle a Jesús, se quedan sorprendidos de lo que Él les dice en el versículo 2. Pueden mirar ahí. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Tengo un video que a lo mejor el domingo les quiero mostrar en 3D de lo que era el templo de Jerusalén y del tamaño que tenía ese templo. 300 metros de ancho y 300 de largo y 200 de ancho tenía la explanada solamente. Y una de las piedras más pequeñas tenía 450.000 kilos. Por eso cuando este discípulo le dice a Jesús: mira qué piedras, no está hablando de nuestro empedrado acá, ¿verdad? Está hablando de una mole de piedra que era impresionante. En la mente de los discípulos, esta idea de la destrucción del templo simplemente era imposible. ¿Quién es lo que va a destruir esta cosa, esta mole, esta construcción? No hay bombas, no hay tanques,
¿Cómo puede pasar eso? Nosotros, dicen los discípulos, estamos esperando que tú, Señor, te manifiestes, que acabes con los romanos y te sientes en el templo. ¿Cómo es que esto va a ser destruido? Para entender la incredulidad de los discípulos hay que entender que el templo para un judío era todo. Hay que entrar un poquito en la mente de los judíos. El templo de Jerusalén era todo para el judío. Si el templo era destruido, es más, en el 500 a.C. ya había ocurrido la destrucción del templo por los babilonios. Y los babilonios sabían bien que cuando destruían el templo, podían destruir la fe de los judíos. Así es que este templo era algo muy importante en la vida religiosa de los judíos. Era impresionante. Herodes el Grande había construido este templo 19 años antes del nacimiento de Jesús, usando mármol y oro como materiales decorativos. En la explanada, o sea, en el techo, estaba forrado de oro. Era una estructura gigantesca. Algunas de sus columnas, 3 hombres agarrados de las manos no podían rodearlo. Imagínense lo gigantesco que eran una de sus columnas nomás. Y tenían más o menos 12 metros de alto. Entonces por eso quiero mostrarles esa recreación de 3D el domingo, si Dios permite, para que vean lo que era el templo de Jerusalén. Donde Jesús dijo, este es la casa de mi Padre. Dije que una de las piedras, por ejemplo, tenían 450.000 kilos. El más largo tenía 12 metros de largo la piedra y 2 metros de altura. Imagínense tamaño gigantesco era una de sus piedras nomás, ¿verdad? El templo tenía 45 metros de alto. El famoso muro de los lamentos que hasta hoy existe. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez en las noticias los judíos orando en un muro donde dice el muro de los lamentos. Ese muro no era la pared del templo, era la base del templo. Era solamente la base del templo. Hasta hoy existe eso. Muchos van para visitar ese lugar, muchos turistas. Muchos creen que era una pared, pero era el cimiento del templo. Y por cierto, lo que Jesús dijo en el versículo 2 se cumplió en el año 70, justo dentro de una generación. 70 menos 30 es igual a 40. Jesús dijo, en esta generación va a ocurrir, justo en el año 70 ocurrió la destrucción del templo. Los romanos arrasaron Jerusalén y como la cobertura del templo era de oro y que se había derretido por el fuego y el oro derretido se había metido entre las piedras, los legionarios romanos comenzaron a estirar esas piedras con caballos, uno por uno, para sacar el oro derretido que se había metido entre las piedras. Y ahí se cumplió literalmente lo que Jesús dijo. No quedará piedra sobre piedra. La profecía de Jesús se cumplió de manera exacta y literal. Sigamos en el versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Entre el templo y el monte de los olivos había un valle más o menos de 40-50 metros de ancho. Jesús se sienta en ese templo y mira en el monte y mira hacia el templo. Y Pedro, Jacobo y Juan le preguntaron aparte, dinos, ¿cuántos serán estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que Jesús acaba de decir. Este templo será destruido. Y otra pregunta, ¿qué señal habrá? ¿Nos puedes decir cuáles van a ser las señales?
cuando estas cosas se hayan de cumplir? Y acá dos cosas, mis hermanos, muy importantes. Primero, Jesús se sienta en el monte de los olivos mirando al templo, como contemplándole por última vez, porque Él nunca más volvió, nunca más entró en el templo. Segundo, la pregunta de los discípulos de cuándo va a ocurrir esto. ¿Cuándo este templo va a desaparecer? Y el hecho de que Jesús se había sentado en el monte de los olivos mirando el templo había pasado solamente una vez en el Antiguo Testamento. Esto era algo simbólico, esto era algo profético. Esto ya había ocurrido en el Antiguo Testamento, un poco antes que los babilonios arrasaran con el primer templo de Salomón. Ezequiel capítulo 10, no, solamente les voy a citar, pueden leer después. Ezequiel tiene una visión. Él ve el templo y ve que la gloria de Dios se levanta sobre el templo y deja el templo y se posa en el monte de los olivos. Y es exactamente lo que está ocurriendo con Jesús. Jesús deja el templo y se va y se sienta en el monte de los olivos. Es lo mismo que sucede ahora con Jesús, que es la gloria de Dios encarnado. Sale del templo y ya no volverá. Y antes de abandonarlo de manera completa, lo mira por última vez desde el monte. El juicio viene una vez más sobre Jerusalén y el templo. Y Jesús se sienta exactamente en el mismo lugar que la gloria descrita en Ezequiel capítulo 10. Y es ahí donde los discípulos le hacen la pregunta: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señal habrá? Más adelante les va a decir que todo va a ocurrir en un marco temporal, o sea, en esta generación. Y Jesús comienza a enumerar desde el versículo 5 las señales que van a anteceder a la destrucción del templo. Mis hermanos, lo que ocurrió en el año 70, Jesús mismo dijo que no hubo ni habrá tal sufrimiento. La forma que ocurrió el asedio. Versículo 5, Jesús respondiendo les comenzó a decir: estas son las señales. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cuántos de nosotros hemos aplicado esto para nuestra era? Y no está mal, porque también hay falsos profetas en nuestra era. Pero si lo estudiamos en su contexto, Jesús está diciendo que en esa generación, antes de la destrucción del templo, iba a haber muchos falsos profetas viniendo con la intención de convencer a la gente de que Él era el Cristo. Y según fuentes históricas, entre la muerte de Jesús, que ocurrió en el año 32 al 33, hasta el 70, aparecieron más de una docena de falsos mesías. En la Biblia se habla, por ejemplo, de Teudas, en Hechos 5:36, que había liderado unos 400 hombres para echar a los romanos, pero fue asesinado. También se habla de Judas el Galileo, también se habla de un egipcio, como ejemplo. Así, uno tras otro aparecieron falsos mesías que decían que venían para liberar a Israel de los romanos, y engañaron a muchos, pero eran falsos. Y es lo que los israelitas querían con Jesús. Ellos querían que Jesús sea un revolucionario que con espada eche a los romanos de su tierra. Pero como Jesús no hizo lo que ellos querían hacer, le crucificaron. Vamos a esperar a otros. Los otros prometen libertad. Libertad de los romanos. Siguiente señal. Versículo siguiente sería el 7.
Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis. Acuérdense, hermanos, Jesús les está hablando a sus discípulos. Porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. No el fin del mundo que nosotros siempre pensamos, relacionamos. Aún no es el fin del sistema judío, religioso y del templo. Increíblemente mucha gente cita este texto para decir lo contrario. Porque el texto dice que los rumores de guerras no son señales del fin. El texto no dice, cuando oigan rumores de guerra, túrbense, porque ya es el fin y Cristo ya viene. No es lo que dice el texto. Primero, que el texto no tiene nada que ver con la segunda venida de Cristo, sino con la destrucción de Jerusalén y del templo y del fin del sistema religioso. Pero vamos a suponer que Jesús estuviera hablando del fin del mundo en general. Vamos a suponer. Las guerras no son señales de que es el fin, sino todo lo contrario. Son señales de que todavía no. Vuelvan a leer el versículo. Mas cuando oigáis de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Las guerras y los rumores de guerras no son señales del fin. Más adelante él va a decir, solo es el principio. Está lejos todavía. Pero vamos, ahora por ejemplo, hace unas semanas atrás, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, creó una organización llamada la Junta de la Paz. Él sale de la ONU. Él dice, la ONU ya no cumple la función. ONU significa Organización de las Naciones Unidas. Él sale de la ONU y hace su propia Junta de la Paz. Paraguay también está adentro. Son 12 países más o menos. Y muchos sensacionalistas, como este evangelista, creo que algunos le conocen, Gary Lee, tiene un programa que se llama Alerta. Y él sale en su programa diciendo que esto que ocurrió con Donald Trump es una señal del fin. Y así un montón de sensacionalistas, de pastores evangélicos, muchos están buscando un evento extraordinario para explicar a la luz de lo que estamos estudiando, de que ya es el fin, o es una señal de que el mundo va a terminar. Vienen diciendo eso hace décadas, pero nunca ocurre. Es cuando nosotros aplicamos mal o entendemos mal lo que Jesús quiso decir en su contexto, hablando del fin. Otros dicen, en Israel está pasando tal cosa. Y Israel nadie le puede tocar, porque la Biblia dice que es la niña de los ojos de Dios. Si le tocan a Israel, va a ocurrir el fin del mundo. ¿Y cuántas veces le tocaron a Israel? Y no ocurre ningún fin del mundo. Dice Jesús que nadie sabe el día de su regreso. Que solo su Padre sabe el día de su regreso. Vamos a seguir en el versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Desde que yo me acuerdo, por ejemplo, hubo muchísimos terremotos muy grandes. Uno de ellos fue en el 78 en México. Fue una de las... Está dentro de los 10 terremotos más grandes de la historia. Y la gente decía, Cristo está cerca, el fin del mundo está cerca.
¿Y cuántos años pasaron? 46 años, 47 años. El tema de que se levantará nación contra nación, esto se cumplió en el propio seno del Imperio Romano antes de la destrucción del templo, porque hubo una época en que Roma tuvo una tremenda guerra civil entre ellos mismos. Y solo en un año se tuvo a 3 emperadores. Subía un emperador, el siguiente lo asesinaba, ocupaba su lugar. Venía otro, lo asesinaba, ocupaba su lugar, y así. Había una inestabilidad tremenda, había una sensación de guerra todo el tiempo. Y dice que iba a haber hambres, y por supuesto que las guerras traen hambre. El hambre ya era consecuencia de las guerras. Y ahí dice Jesús, principios de dolores son estos. Todo esto ustedes van a pasar hasta que ocurra la destrucción del templo. La gente que no sabe historia tiende a interpretar la Biblia a su antojo. Repito, Jesús está describiendo lo que va a pasar entre los años 30 al 70 y es extremadamente exacta o exacto sus profecías. Antes de que llegue el fin o el final de este edificio, dice Cristo, habrá guerras, terremotos, pero todavía no es el fin, sino solo el comienzo. Y según fuentes históricas, en esa época de 40 años, hubo varios terremotos que golpearon también Israel. Así que todo se iba cumpliendo así como Jesús estaba diciendo. Después, versículo 9. Esto le iba a tocar a ellos directamente, personalmente. Hasta ahora Jesús les describe lo que va a pasar alrededor y te van de las guerras y hambre. Ahora le dice a ellos, a ustedes, a los 12, les va a tocar personalmente persecución. Van a ser perseguidos. Pero mirad, versículo 9, mirad por vosotros mismos. Le está diciendo a los 12, a sus discípulos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas les azotarán y delante de gobernadores y reyes les llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Es impresionante cómo se cumplió todo eso en la vida de los discípulos. Todos los discípulos fueron perseguidos. Todos. En Hechos 12 se cuenta que Herodes mandó matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Esteban fue apedreado, ¿se acuerdan? En Hechos. Pedro fue encarcelado. Y en 2 de Corintios 11:25 Pablo dice, 3 veces he sido azotado. Un azote equivalía a, un castigo de azote equivalía a 40 latigazos. Pablo dice, recibí hasta ahora 120 latigazos. Una vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Incluso Pablo llegó a hablar y testificar ante Herodes Agripa, que era el rey de esa época. Así que esto también se cumplió matemáticamente en esa generación. Todo lo que Jesús les dijo se cumplió y lo tenemos registrado en el Nuevo Testamento. Versículo 10. Y tal vez muchos van a decir, esto no creo que esto se haya cumplido en esa época. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Será que se cumplió esto ahí? Muchos dicen que no, pero yo prefiero creer lo que Jesús dijo que sí. Y vamos a ver fuentes históricas. Tenemos que tener en cuenta que el mundo de hace 2000 años atrás era muy diferente.
Muy diferente. La población no superaba los 300 millones. ¿Hoy cuánto estamos? A ver. No me dejen solo. 8.200 millones en el mundo. En esa época no superaba 300 millones en todo el mundo, conocido. Y los romanos habían pavimentado todo lo que era de su territorio para facilitar el transporte a caballo. Acuérdense que los romanos tenían su imperio por toda esa región, y donde ellos ponían los pies conquistaban y hacían carreteras. Entonces el transporte no era problema. Tenían buenos caminos. Habían pavimentado todo lo que era de su territorio. Eran caminos tan seguros y resistentes que hasta hoy todavía permanecen. Si le mandamos a hacer a ellos para nuestro asfalto, nunca más necesitaríamos preocuparnos por los baches. En cuanto al transporte marítimo, Roma estaba a la vanguardia. Era lo mejor que había en esa época. Era muy fácil viajar por todos lados, por tierra y por mar. Entonces no es difícil, mis hermanos, imaginarnos de que los discípulos hayan cumplido este mandato. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Por eso, de que se predique el Evangelio por todo el mundo antes de la destrucción del templo es totalmente posible. Esto era una evidencia histórica. Ahora vamos a ver algunas evidencias bíblicas. Vamos a ir en Colosenses un ratito. Colosenses 1, 5 al 6. Les doy algunos segundos para buscarlo. Y Romanos 1. Colosenses 1 y Romanos 1. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Esta carta fue escrita en los años 50. 20 años antes de la destrucción del templo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Lo ven? Él está diciendo que ha llegado a todo el mundo. Romanos 1:18 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Repito, hay muchos teólogos que no están a favor de que realmente esto se haya cumplido, pero les acabo de dar evidencias históricas y bíblicas de que es totalmente posible que esto haya ocurrido, porque no era el mundo que tenemos hoy. Hoy tenemos 8.200 millones de personas en el mundo. Tal vez si fuera esa cantidad aquella época, tal vez hubiera sido difícil de cumplir. Ustedes se imaginan, hasta acá, otros versículos, ¿ustedes se imaginan a los 12 escuchando todo esto que Jesús está diciendo? Hasta ahora no hay nada bueno que les espera. Jesús nos ha dicho una cosa positiva hasta ahora. Y a veces nosotros cuando vamos a predicarle a una persona no queremos decir nada negativo. Jesús es al revés. ¿Cómo rayos vamos a cumplir todo esto? Seguro se preguntaron. ¿Cómo es posible que esto se cumpla? ¿Cómo vamos a soportar todo esto, Señor, de lo que estás diciendo?
Si apenas somos pescadores, otros agricultores, ¿cómo vamos a hacer esto? Y es ahí donde entra un pero que lo cambia todo. En esta tarea. En esta tarea Cristo los iba a acompañar con su Espíritu. Siguiente versículo, creo que es el 11, no anoté acá. Pero, dice, cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Yo creo que esto sí habrá sido una buena noticia para ellos en medio de tantas cosas negativas que Jesús les está diciendo que va a pasar. Ni lo penséis, dice, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Yo me imagino a los discípulos respirando tranquilamente después de esto. Porque no iba a ser con la fuerza de ellos. No iba a ser con la capacidad de ellos. El Espíritu Santo les iba a dar esa capacidad. El Espíritu Santo les iba a capacitar. Acuérdense que ellos todavía no tenían la Biblia que nosotros tenemos. Y también ese es el poder con que contamos los cristianos hoy para testificar. No es con nuestro argumento que le vamos a convencer a la persona. No. Porque si es con nuestra fuerza, nosotros le podemos decir todo lo que hay, le podemos presentar de la forma que haya que presentar el Evangelio, pero si Dios no interviene, es imposible. Los cristianos hoy tenemos ese poder a disposición, pero hay una diferencia. ¿Cuál? Nosotros debemos estudiar las Escrituras. Ellos no tenían la Biblia escrita como nosotros, por eso Dios les daba las palabras exactas que tenían que decir. ¿Y saben qué? Muchos usan este versículo para justificar su apatía, su haraganería para no estudiar la Biblia. Y dicen, no, la Biblia dice que Él nos va a dar en el momento en que necesitamos. ¿Cómo te va a dar si no tenés nada en la mente? Si no has estudiado, si no has escuchado la palabra de Dios, si no conoces o no te has memorizado un solo versículo. Hoy no podemos usar ese verso para justificar nuestra apatía y decir, el Señor me dará la palabra. O la famosa excusa, la letra mata. No hay que estudiar demasiado porque la letra mata. Otro versículo sacado totalmente de contexto. No te darán nada, ni una sola palabra, si no estudias tu Biblia. Es por eso que nosotros le damos mucha importancia a la predicación expositiva aquí. Porque si no tenemos Biblia en la cabeza, Dios no te va a dar fuera de eso para hablar. Versículo siguiente, 12. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Una rebelión total. Y seréis, versículo 13, aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este último versículo también se usa mucho para hablar de pérdida de salvación, por ejemplo, y no está hablando específicamente de ese punto. En esa época, nadie quería que se les relacione con los cristianos. El Imperio Romano estaba a cargo de Israel. El Imperio Romano reprimía toda creencia
que amenazaba al imperio. Y ellos podían ver que los cristianos eran una amenaza al imperio. Entonces nadie quería meterse con los romanos porque la condena era ejecución por crucifixión. Entonces nadie quería que se le relacione con los cristianos. Si alguien decía, mi vecino le recibió a un cristiano, eso era suficiente para ser arrestado en esa época. Un padre incrédulo entregaba a su propio hijo cristiano para no ser también incriminado. Y viceversa, un hijo entregaba al padre. Porque ser cristiano y decir que Cristo era el Señor en esa época era considerado traición a Roma. Y eso era pena de muerte por crucifixión. Por eso Pablo dice una parte: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué cosa? Salvo. Porque confesar, decir que había otro Señor que César en esa época era mortal. Porque para los romanos solo había un Señor, y ese era César, el César. Por eso Pablo dice, la evidencia de que una persona realmente fue salvo es que no tiene miedo de declarar con la boca. Ahora tiene sentido, ¿verdad? En nuestra época a veces no tiene tanto sentido, porque decir que Jesús es el Señor no es ninguna amenaza. Pero para esa época era una pena de muerte. En esos años se les acusaba a los cristianos de practicar orgías en sus reuniones, que practicaban el incesto. La gente decía, esa gente se casa entre hermanos, entre parientes. Y hasta hoy dicen eso, ¿verdad? Hasta hoy dicen, ay, ¿cómo le va a llamar hermano a su mamá? O sea, yo me acuerdo, nosotros sufrimos ese tipo de comentarios allá en Acacarayá, porque en Acacarayá fuimos los primeros cristianos, ¿verdad? Y nos llamábamos hermanos entre padres y madres, entonces. Y eso ocurría en aquella época también. Se les acusaba a los cristianos de canibalismo, por ejemplo. Y todo eso, dice Jesús, van a sufrir por causa de mi nombre. Hace poco vi una noticia que decía que en China el Partido Comunista les entrena a los niños para delatar a sus propios padres, si son cristianos. Imagínense hasta dónde están yendo. En la escuela le entrenan a los niños y le dicen, si tu papá o tu mamá tiene una Biblia, tú tienes que denunciarlos. O sea, ponen al hijo en contra del padre, en contra de toda la familia. Pero confiamos en que ningún partido, ninguna ideología va a detener el mensaje del Evangelio en todo el mundo. ¿Estás dispuesto a sufrir todo esto por Cristo? Es una pregunta incómoda. Y si nos ponemos a pensar, es casi imposible soportar todo esto si nos ocurriera de este lado del mundo. Pero hay que tener en cuenta que si esto pasa, los verdaderos cristianos recibirán fuerza del Espíritu Santo. Yo espero que sí. A veces el mínimo sufrimiento, la mínima incomodidad, no podemos superar. Y yo no me imagino lo que pasaría si esto se aplicara hacia nuestro continente o en nuestro país.
Yo espero que sí, que si por algún motivo me toca sufrir por Cristo, tiene que ser por Cristo, porque a veces sufrimos por nuestra propio mal testimonio, ¿verdad? Y sería un honor realmente, y para estos cristianos era un honor sufrir por Cristo. No era pesado para ellos sufrir por Cristo. Que el Señor nos ayude y nos haga meditar en todo lo que hemos visto hoy. Vamos a dejar hasta acá. Es la primera parte de la prédica y seguimos el domingo para seguir analizando lo que Jesús dijo que iba a ocurrir y que vimos que ocurrió gran parte antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Vamos a ponernos en pie. No sé si Joel tiene después una música. Bueno, vamos a orar y ya nos vamos a despedir. Hace mucho calor y nos vamos a nuestra casita. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana, por esta preciosa palabra, precioso momento de comunión, de meditación, Señor, en tu palabra. Hemos visto cómo tus palabras se cumplieron, Señor. Tus advertencias se cumplieron. Y eso solamente nos dice una cosa. Tú eres Dios, Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías, el verdadero. Pero solamente Dios puede ver lo que ocurrirá en el futuro. Y en este capítulo, Señor, podemos ver eso. Gracias por haber venido a rescatarnos. Haber sufrido en nuestro lugar, Señor, en la cruz. De eso no queremos olvidarnos, Señor. De eso no queremos olvidarnos, de que estamos gozando de tu presencia gracias a tu sacrificio. De que gozaremos por la eternidad gracias a tu sacrificio. Una vez más, Señor, te rogamos por nuestros hermanos que sufren en los países comunistas como China, Corea del Norte, Cuba, donde la vida de ellos no vale nada, Señor, ante el gobierno. Pero ¿cuánto vale ante ti, Señor? Cuán precioso se convierte la muerte de un cristiano ante ti por ser fiel a tu palabra. Bendecimos tu nombre, Padre. Bendecimos el nombre de Cristo en esta mañana. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.